Hola mis hermanos y amigos. Desde aquí una vez más les saludo en el amor del Señor y anhela mi corazón que cada uno de ustedes esté bien, buscando al Señor, esté firme, creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el que tuvo misericordia de nuestras vidas, el que nos trajo desde la muerte a la vida. Que sigamos confiando y creyendo en Él, que nuestra fe no decaiga. Gracias a Dios porque si estamos en pie es porque Él ha sido con nosotros. Si estamos ahí avanzando y mirando al Señor con nuestros ojos puestos en Él, es porque nuestra confianza y nuestra fe aún está firme. Y tenemos que seguir así hasta que el Señor venga. Bien, mis hermanos, amigos míos, vamos a ir a la Escritura. Quiero compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Y la vamos a encontrar en esta oportunidad en el libro de Primera de Juan. Y vamos a leer algunos versos del capítulo 5 de Primera de Juan. Dice así la palabra de Dios, leo en el nombre del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Y en esta hora, Señor, nos disponemos en tus manos y te pedimos a ti, amado Espíritu Santo, que comiences a tratar en nuestras vidas. Con mi vida, comienza tú a tratar. Con la vida de mis hermanos, cuando miren este video, comienza tú a tratar en ellos. Redarguye sus corazones como también redarguye el mío. Gracias, Señor. En tus manos nos disponemos. Sabemos que tú estás con nosotros, tu presencia está en nuestras vidas. Tu palabra dice que nosotros somos templo de tu Espíritu Santo, que tú moras y habitas en nosotros. Gracias te damos, mi Señor. Toda honra y gloria y alabanza es tuya y en tus manos nos disponemos en esta hora. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, que caminamos en sus caminos, que gracias a este santo evangelio logramos conocer a Dios. La palabra de Dios que llegó a nuestras vidas, que traspasó la barrera de la incredulidad, que traspasó la barrera de la muerte que había en nosotros y que hoy día en Jesús, tú y yo, los que hemos creído en Él, tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Y qué bueno saber y entender que nosotros, mis hermanos, que somos hijos del Señor, lavados y redimidos por su sangre preciosa vertida en aquella cruz, tenemos victoria. En Cristo Jesús somos vencedores. En Cristo Jesús somos victoriosos. Aleluya. Y si hasta aquí usted está en pie, es porque usted es victorioso, porque no ha decaído en su fe, porque no ha perdido la esperanza en este Dios maravilloso que un día nos llamó y que hoy día caminamos en sus caminos y le servimos y hacemos su voluntad. Qué bueno es nuestro Dios, hermano, que nos ama tanto. Tenemos victoria. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos nacido de nuevo, tenemos victoria. Dios nos ha dado victoria sobre el pecado.
Palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8 de Romanos. Voy a leer verso 1 y verso 2. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Jesús, entonces tenemos victoria. Dios nos da la victoria para vencer sobre el pecado. Aleluya. Jesús pagó precios por mis pecados. Jesús pagó precios por tus pecados. Él tomó el acta de los decretos que no era contraria y la clavó en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor, porque al creer en Jesús, nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Así que estate contento, que haya alegría en tu corazón. No importa los tiempos que tengamos que vivir, no importa las situaciones que tengamos que enfrentar. Si el Señor es con nosotros, tenemos victoria asegurada. Todo lo podemos en Cristo, que nos da fortaleza cada día. El Señor es el que va indicándonos en este camino que nos ha de llevar a la vida eterna con Él. Si hemos nacido de nuevo, si estamos sirviendo, estamos buscando al Señor, entonces nosotros tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Dios nos da la victoria al creer en Jesús. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos la autoridad para reprender al diablo, para resistirlo. Y al resistirlo entonces, en el nombre de Jesucristo, el diablo huye de nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Dice: os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. La palabra de Dios que permanece en nosotros, los que hemos creído, entonces nosotros hemos vencido al maligno. Estamos en pie porque tenemos victoria sobre Satanás, sobre el pecado. Y esta victoria la ha dado el Señor a nuestras vidas. En Cristo Jesús somos entonces nosotros victoriosos. Tenemos victoria sobre el mundo. Capítulo 5, verso 4, capítulo 5 de Primera de Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú has nacido de Dios. Dios te ha hecho una nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da la victoria. Somos victoriosos. Sigamos firmes en nuestro creer en el Señor. Sigamos firmes en estos caminos que nos llevan y nos dirigen hacia la vida eterna con Dios. Qué bueno es Dios, hermano, que bendice nuestras vidas. Tenemos victoria sobre el mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor
a Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa fe que Dios nos ha dado, porque dice que la fe es un don de Dios. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo por fe, y esa fe es un don de Dios. Por gracia nosotros somos salvos. Por gracia nosotros somos salvos. ¿Ve? Por medio de esa fe que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios, hermano. Entonces, nosotros tenemos victoria sobre la muerte. ¿Sí? Victoria sobre la muerte. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Victoria. Aleluya. Muchos creen que después de esta vida no hay otra. Pero el libro de Hebreos dice que le está permitido al hombre morir una vez y luego el juicio. Si no hubiera vida después de la muerte, entonces ¿para qué el juicio? Hay una vida mejor. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esto. El enemigo va a tratar de engañarnos. El enemigo nos bombardea diariamente para poder desviar nuestra mirada de la verdad que es Jesucristo. Pero nosotros sigamos adelante. En Cristo Jesús tenemos victoria. Tenemos victoria sobre la muerte. Libro de Corintios, el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a leer del verso 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú que has creído en Jesús, Dios te ha dado la victoria sobre la muerte. Aleluya, bendito sea Dios, tenemos victoria asegurada. Hasta aquí el Señor nos ha dado victoria. Si estamos en pie, si estamos enfrentando lo que estamos enfrentando en estos tiempos y estamos firmes y estamos con la esperanza, nuestra esperanza puesta en Jesús, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces siéntase un victorioso. Siéntase que está en victoria. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Los que somos nuevas criaturas. Los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Tenemos victoria. Victoria sobre la muerte. Victoria sobre las dificultades y los enemigos que se levantan para entorpecer nuestro caminar. Pero recuerde que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ten confianza, yo he vencido al mundo. No sé cuánto tiempo tú llevas caminando, pero recordarás que en todo este tiempo que has caminado en los caminos del Señor, han venido situaciones, han venido problemas. Hemos tenido que enfrentar muchas circunstancias difíciles, adversas, pero de todas el Señor nos ha librado. De todas. Gloria a Dios. Yo he vivido muchas situaciones difíciles. Estos 30 y tantos años que estoy sirviendo y caminando en los caminos del Señor, muchos problemas, muchas situaciones se han levantado, pero ahí ha estado la mano del Señor. Ahí ha estado Dios para darme victoria sobre las situaciones, sobre los problemas, sobre las dificultades que se me han presentado.
en mi vida como cristiano. Tenemos victoria sobre las dificultades y los enemigos. Libro de Romanos, el capítulo 8 de Romanos, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. En Cristo Jesús tenemos victoria sobre las dificultades, sobre los enemigos que se nos levantan, sobre nuestros adversarios que quieren dañarnos. Pero el Señor es con nosotros. Con Él tenemos victoria. Con Él tenemos victoria. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso, mis hermanos, sigamos adelante. Alégrese su corazón, porque usted ha creído en el Señor, el dador de la vida, el que está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nunca te ha dejado solo. Nunca nos ha dejado el Señor. Él está a nuestro lado para ayudarnos, para despejar el camino, para calmar las tempestades de la vida. Bendito sea Dios. Él es con nosotros. Con Cristo Jesús somos victoriosos, vencedores. Así que, mis hermanos, lo que estamos viviendo, momentos difíciles es verdad, situaciones muy adversas, pero si seguimos confiando en el Señor, creyendo firmemente en Dios, como desde el primer momento en que le abrimos nuestro corazón, seguiremos siendo vencedores. Pídele a Dios que aumente tu fe. Dile a Dios que aumente tu esperanza en Él. No desmayemos, que no flaquee nuestra vida espiritual, sino que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se olvide que Dios es el que da esfuerzo al cansado. Si te cansas, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Entonces, tenemos nosotros victoria, los que hemos creído en Jesús, que somos sus hijos, que somos hijos de Dios ahora, que hacemos su voluntad, que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gloria a Dios. Los que guardamos sus mandamientos, los que esperamos su venida, los que le creemos al Señor, los que creemos en esta escritura, en esta palabra, que es viva, que es eficaz,
que es más penetrante que toda espada de 2 filos. Tenemos victoria en el Señor. Gloria a Dios. Y el medio para nuestra victoria es nuestra fe. Ese es el medio para nuestra victoria en Cristo Jesús, nuestra fe en Él. Que no decaiga tu fe. Que no decaiga tu fe. Pídele a Dios. Si tú ves que tu fe está flaqueando, pídele a Dios que te aumente la fe. Porque por medio de la fe en Jesús vamos a alcanzar victoria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe. Los que hemos creído en Jesús. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo con un propósito, para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, para ofrecernos salvación y vida eterna. Mis hermanos amados, una vez más, los invito a que sigamos adelante. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Siga confiando en el Señor, que no decaiga su fe por las situaciones que tenga que vivir. Los tiempos que vienen no son fáciles, pero no se olvide que servimos al Dios de lo imposible. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Con Él somos victoriosos. Con Él somos vencedores. Y si sigues tú tomado de la mano del Señor, y si sigues esperando en Él, como hasta aquí lo has hecho, Dios te sacará en victoria. Dios te sacará en victoria. Y cuando Él venga por su iglesia, nosotros nos iremos con Él. Por eso, sigamos adelante, creyendo en el Señor. No pierdas la fe en Él. El Señor es verdadero. Él no falla sus promesas. Permite Dios a veces que vivamos momentos difíciles. Pero una vez más, te recuerdo lo que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero ten confianza. Yo he vencido al mundo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que el Señor sea contigo. Que Dios te renueve la esperanza. Que Dios te aumente la fe. Y que tú sigas caminando en victoria, tomado de las manos del Señor, para que cuando Él venga, tú te puedas ir con Él. Yo me pueda ir con Él. Que podamos escuchar la final trompeta. Y que pueda acontecer este hecho que va a ocurrir, que sin duda va a ocurrir, cuando se escuche la final trompeta, que los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros, los que estemos con vida, los que hayamos quedado, como dice la palabra de Dios, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para juntarnos con el Señor allá arriba en el aire. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No se olvide que con Jesús somos más que vencedores. Hay victoria. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Gracias al Señor por esta palabra. Y que esta palabra del Señor sea una palabra que nos siga alentando, que nos dé ánimo, que nos dé nueva fuerza, que podamos seguir hacia adelante, que no desmayemos, porque no estamos solos. El Señor es con nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por ese amor y esa misericordia tuya. Gracias por tu palabra viva, que alienta nuestras vidas, tu palabra que nos instruye, que nos enseña,
tu palabra que siempre nos hace bien, tu palabra que alumbra nuestro caminar. Señor, muchas gracias, amado Espíritu Santo. Sigue tú trabajando en nuestras vidas y haznos entender tu voluntad, Señor. Muchas gracias, que la bendición tuya sea sobre nuestras vidas, sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de aquellos que han de escuchar esta predicación y sobre mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos estaremos encontrando de nuevo por este mismo medio más adelante. Que el Señor les bendiga mucho.